telefónica está con nosotros la licenciada Evelyn Cabrera Martínez, a quien saludo con mucho gusto. Mi querida Evelyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, es un placer estar con ustedes. Al contrario, gracias por tomarnos este enlace, mi querida Evelyn. Y vas a hablar de un tema que nos interesa a todas las mujeres y a la sociedad en general, el liderazgo femenino. ¿Qué es el liderazgo femenino y cómo lo podemos alcanzar? Bueno, pues Evelyn nos va a explicar, mi querida Evelyn. Adelante, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero empezar por agradecer nuevamente la recepción en tu programa y también agradecer a Janet Delgado de Dirección Eficaz, que hoy me dio la oportunidad de suplirle. Me presento brevemente. Yo estuve trabajando en la industria automotriz durante más de 15 años, donde ocupé distintos cargos gerenciales y actualmente me encuentro levantando los proyectos de perfil personal, iniciando algunos emprendimientos y colaborando con Dirección Eficaz. Precisamente es como mujer, como madre también, que el tema del día de hoy es muy relevante para mí. Me gustaría hablar en específico del liderazgo femenino. ¿Qué es el liderazgo? Empezando por una definición muy corta, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de personas con el objetivo de trabajar en equipo y en torno a un propósito de manera exitosa. Aquí me gustaría invitar a la audiencia a hacer una pequeña reflexión. ¿A quién asociamos con esta definición? Me refiero a qué género de personas. Si lo piensan bien, y espero que así sea, pero ¿cuántas personas realmente llegaron a su lista? Otra pregunta muy importante es, ¿se incluyeron a sí mismas en esa lista? Hablando desde mi experiencia y de las personas, de las mujeres que conozco en mi entorno, les puedo compartir que esta pregunta o estas preguntas usualmente no mencionan o no llegamos muchas mujeres a esta lista. ¿Por qué? Permítanme compartirles unas estadísticas. Sabemos que somos aproximadamente 50% de mujeres en la proporción poblacional, tanto en México como en general en el mundo. Sin embargo, de acuerdo a la firma de consultoría Deloitte, solo en el 2021, solo el 9.7% de los puestos directivos en México los ocupaban mujeres, mientras que el promedio mundial era del 19.7%. Tampoco es muy halagador, ¿verdad? Estamos hablando de una proporción muy pequeña de puestos directivos ocupados por mujeres respecto a la proporción que somos de mujeres en el mismo. Otra estadística interesante, en las 100 mayores empresas de Estados Unidos solamente, las mujeres suponen únicamente el 17% de los puestos directivos, mientras que los porcentajes para Europa y Asia son del 11 y del 4% respectivamente. De nuevo, uno creería que en los tiempos que vivimos, las mujeres tendríamos ya una mayor representación, o sobre todo en estos países que consideramos más desarrollados que el nuestro, pero no es así. ¿Por qué estos números? Es debido a estos números, de forma muy general, que necesitamos hablar de liderazgo femenino, de definir, de ponerle ese apellido al concepto de liderazgo femenino. ¿Qué sabemos las mujeres sobre el liderazgo? ¿Dónde lo aprendemos? Aquí es bien importante mencionar o reconocer un componente histórico. Tradicionalmente, el liderazgo se asocia con el género masculino y por extensión, los rasgos de liderazgo más reconocibles son de la misma forma masculinos. Por mencionar algunos: competitividad, control, autoridad, orientación hacia la tarea. Estos rasgos, aunque no son exclusivos del género masculino, sí configuran la ruta a seguir para llegar a ser un líder. En específico, para nosotras las mujeres que buscamos o que deseamos ser líderes, esto significa que la única ruta que conocemos para llegar a ese objetivo es actuar como un hombre. Las dejo ahí también un momento con esa reflexión. Entonces, ¿cómo sería el liderazgo femenino? Hablemos nuevamente de rasgos.
En esta ocasión me gustaría mencionar algunos que asociamos por tradición también con el género femenino. La empatía, por ejemplo. El acompañamiento, o lo que también conocemos como coaching, la planeación a largo plazo y el enfoque holístico. Estas son cualidades que asociamos típicamente con las mujeres. ¿De qué estamos hablando entonces cuando decimos liderazgo femenino? Aquí les voy a compartir una definición propia a la que he llegado después de años de ejercer este papel y de estudiar sobre lo mismo. Para mí, el liderazgo femenino es aquel que ejerce una mujer desde su autenticidad, ya sea aceptando las cualidades netamente femeninas, como las que mencionaba anteriormente como un valor agregado, o combinándolas con rasgos masculinos que resuenen en ella. En resumen, el liderazgo femenino es conducir a nuestros equipos de trabajo con una combinación de rasgos que nos parezca propia, independientemente de nuestro género. Pero hablando específicamente de las mujeres, es indudable que nuestro género y nuestras características innatas nos van a llevar hacia la tendencia a estos rasgos que les mencionaba que son típicamente femeninos y que en el entorno tanto de negocios como político y en general el entorno que vivimos actualmente son mucho más valiosas. La empatía, el acompañamiento, la planeación y el enfoque holístico. Todo esto enfocado a las personas como personas en sí mismas. Y pues eso es lo que me gustaría o lo que quería compartirles hoy. Bien, oye, fantásticos datos nos has dado el día de hoy sobre el liderazgo femenino, mi querida Evelyn Cabrera Martínez. Vamos a seguir platicando de este tema. Hay un par de preguntas, por supuesto. Te pido que te mantengas en la línea telefónica. Nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte, Martín. Regresamos con más en 5 Mujeres, 5 Radio. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Estás en 5 Mujeres, 5 Radio. Regresamos con Evelyn Cabrera, quien nos está hablando sobre liderazgo femenino. Y bueno, ya tenemos algunos comentarios, mi querida Evelyn. Nos están diciendo que es muy buen tema el liderazgo femenino. Nos saludan a todas las 5 mujeres y también está pidiendo que se anoten para la rifa de esta tarde con motivo del 15 aniversario de este programa. Evelyn, sin duda estas cifras, estas estadísticas que nos diste de tan bajo el porcentaje, no solamente en México, sino en el mundo, de cargos directivos de mujeres, es verdaderamente sorprendente. ¿Cuál 50-50, que es la aspiración de todo el sector femenino en todos los aspectos, mi querida Evelyn? Son las cifras, ni siquiera alcanzamos un 20% en ninguna parte. Sí, es correcto, realmente son demoledoras y como lo comentaba en mi participación, uno pensaría que ya en estos tiempos que vivimos tan modernos o que de repente escuchamos ya en las noticias o vemos mujeres con más visibilidad, esta cifra ya se habría superado o revertido de cierta forma y la realidad es que no. Un factor bien importante aquí a considerar y que es algo que también me gustaría comentar es que el ciclo de la vida de las mujeres influye de forma muy importante en estas estadísticas. ¿A qué me refiero? Cuando salimos de la universidad o dependiendo de nuestro campo profesional elegido, normalmente iniciamos en igualdad de circunstancias que nuestros compañeros de género masculino, que los hombres. Es decir, estamos ausentes de compromisos, con todo el mundo por delante e iniciamos en diferentes, en diferentes estados de la carrera, porque hay que decirlo como es. El ser hombre en este país todavía es una ventaja natural. Pero a pesar de esto, las mujeres aún en el inicio de nuestras carreras contamos con un solo objetivo o podemos enfocarnos en un solo objetivo, ¿no? Crecer nuestra carrera. ¿Qué pasa conforme va avanzando nuestro ciclo de vida?
las mujeres somos naturalmente el género que cría, ¿no? El género que busca una familia. Hay otra estadística aquí súper interesante que les quiero compartir, y es que una vez que tenemos familia, una vez que ya tenemos hijos, 2/3 partes de los hombres continúan su camino ascendente, continúan siendo promovidos en su trabajo, mientras que únicamente 1/3 de las mujeres que tienen familia continúan este camino ascendente en sus campos elegidos. Hay mucho atrás de esta estadística, pero básicamente, y creo que nos podemos identificar con esto las que somos madres, se refiere que una vez que llega otro ser humano a nuestra vida del que somos responsables, nuestras prioridades cambian. Y las mujeres profesionales buscamos hacer espacio, buscamos darle tiempo a nuestros hijos, y eso también nos frena profesionalmente. Eso es definitivo, mi querida Evelyn. No obstante que sí han cambiado algunos aspectos en cuanto a la maternidad y que el cuidado debe ser de la pareja, pero definitivamente el mayor peso lo lleva la mujer. Como tú dices, cuando ya comienza a criar sus hijos, cuando tienes esa responsabilidad de una fuente de empleo remunerativa y tu responsabilidad como madre y estar en casa también. Y eso siempre, a pesar de los avances que se han obtenido en muchas partes, por supuesto, sigue siendo una gran limitante para las mujeres. Como tú dices, ya no se promueven porque ya te dicen, es que ya eres mamá, es que ya tienes que tus responsabilidades, ya no te puedes quedar todo el día. Y eso pues te frena en el crecimiento profesional y laboral, naturalmente. Sí, definitivo, ese es un factor de mucho peso en el crecimiento profesional. Y bueno, me enfoco mucho en el tema del crecimiento corporativo, porque es lo que conozco, ¿no? O de donde vengo. Pero definitivamente hay otros campos donde también las mujeres no estamos destacando, ¿no? Llámese magisterio, llámese comunicación, llámese uno súper importante, ciencia, ¿no? Y aquí hay otro tema que me gustaría tocar de forma muy breve, ¿no? ¿Cómo podemos las mujeres encontrar modelos de liderazgo si no nos vemos representadas, ¿no? Entonces se vuelve esto un círculo vicioso difícil de romper, no imposible, pero sí difícil de romper, porque no vemos ejemplos a seguir, ¿no? Claro, y sumado a ello también de que el liderazgo y el trabajo y el crecimiento profesional, se suma otro aspecto importante. Generalmente a los varones se les paga más que a las mujeres, no obstante que realicen el mismo trabajo, Reina. Sí, y eso también tiene números. Está medido que normalmente en el mismo cargo o en puestos de igual responsabilidad, los hombres ganan hasta un 30% más que las mujeres. Sí, ¿cómo nos falta todavía de avanzar y de trabajar en este tema, mi querida Evelyn? Desafortunadamente, como tú dices, no obstante que se ha avanzado, no obstante que se dicen muchas cosas en torno a la igualdad, el de caminar juntos, hombre-mujer, nos falta mucha tarea por hacer, mi reina. Sí, definitivo. Y bueno, este es un tema muy extenso que me gustaría tener la oportunidad de desarrollar más adelante, junto con Janet Delgado. Tenemos en Dirección Eficaz algunos cursos y algunas herramientas para apoyar a las mujeres, pero un tema bien específico que quiero tocar es la sororidad. Esto que mencionaba de los ejemplos a seguir, muchas veces las mujeres que logramos alcanzar un puesto mediano o alto en los corporativos o en otros campos profesionales, lo hacemos desde la perspectiva masculina, que es lo que les mencionaba durante mi participación. Muchas veces nos compramos esta idea de que para poder destacar en un entorno masculino debemos asumir características masculinas,
liderazgo femenino, terminamos comportándonos como hombres con falda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este tema, y cerrándoles las puertas voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, a otras mujeres que vienen atrás de nosotros, precisamente por no darles un ejemplo de cómo podrían seguir nuestro camino comportándose como mujeres, ¿no? Como ellas mismas. Muy bien, pues un amplio tema, mi querida Evelyn Cabrera Martínez, te agradezco muchísimo tu participación y claro que debemos de tener aquí en cabina una mesa de trabajo sobre esto, dedicarle todo un programa y más a estos temas que nos ocupan y nos preocupan, por supuesto. Pero ¿dónde los podemos contactar como dirección eficaz para talleres, para cursos, para conferencias, mi reina? Claro, muchas gracias. Tenemos una página web que es www.direccioneficaz.com.mx. También nos encuentran en las redes sociales como Dirección Eficaz y en nuestro número de contacto el 2228 51 32 12. Te agradezco mucho la oportunidad nuevamente. Al contrario, mi reina, esta es tu casa y nos vemos pronto ya aquí en cabina con Janet para seguir trabajando sobre este tema. Te mando un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, pues sí, interesante este tema que nos ha desarrollado el día de hoy Evelyn Cabrera Martínez y bueno, pues hay que seguir trabajando en ello.